Bueno, en este ciclo de entrevistas ya estamos con un goyano, con comunicación desde esquina. Vamos a hablar nada más y nada menos que con el señor Gregorio Gutiérrez, un reconocido personaje de Goya, por supuesto, quien nos va a contar sobre sus libros, sobre la historia, y vamos a hablar un poco de todo. Bienvenido, Gregorio, ¿cómo le va? Muy bien, Perla. Acá estamos esperando hablar contigo Bueno, y con la Gregorio, audiencia. eh, ha escrito, bueno, por lo menos en mis manos tengo dos de sus libros. Uno es Vivencias y anécdotas de Goya y el otro Aquel lejano Paraguay. ¿Cómo surge? Correcto, ¿Cómo correcto. Sigo surge? escribiendo, pero esos son los que tengo editados. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, quiero plasmar mis vivencias en un libro? En realidad, desde que tuvo uso de razón, o desde el más lejano de mis recuerdos, en el ámbito de mi vida, por supuesto, a Sí. partir de mi niñez, he estado rodeado de mis abuelos, de lejanos tíos y antiguos conocidos de mi familia, que en Ujú. todo momento me hacían percibir la conectividad de nuestra familia con el propio origen de la ciudad de Goya. Me alcanzan los 5 dedos de una mano Sí. para recordar mis precursores. Ujú. Mi abuelo materno, don Santiago Vallejo, mi tío, el doctor Raúl León Gutiérrez, la parte paterna, don Tiburcio Gómez Fonseca, en Buenos Aires, en la época de mis estudios, Arturo de Carranza y el doctor Fernando Díaz Ulloque, Ujú. con quien me conecté muchísimo en la ciudad de Saladas. En realidad, ellos impulsaron de una forma u otra mi Sí. pasión por nuestra historia regional, sobre todo de mi familia que me interesaba a mí personalmente. Bueno, contémosle a la gente, Gregorio, este hermoso libro, Vivencias y anécdotas de Goya, un poco qué relata, qué va contando, porque sitúas distintas cuestiones a lo largo de los años que usted ha ido transitando y que plasma en este libro, como por ejemplo también inundaciones, habla del campo, un poco de todo. Contémosle a la gente qué vivencias tiene este libro. Bueno, en realidad yo era bastante chico todavía, creo que andaba por los 6 años, Ujú. cuando ya percibía todos los detalles que me rodeaban. Sí. La familia nuestra, que es una familia muy numerosa, en esa época, de la época de 1941, cuando la gran inundación, pasaron unos días en el campo, en la estancia San Luis de los abuelos míos. En realidad era una familia numerosa, éramos en ese momento, póngale, 5 o 6 núcleos familiares. Ujú. Y allí nos tomó la inundación feroz, que yo relato en mi libro con todas las vivencias, digamos, que me tocó vivir. En realidad, esa fue una parte importante de mi pequeña iniciación de vida. Sí, Bueno, después usted también menciona a otras personas como Delmira Martínez, entre otros personajes que también se encuentran en el libro. ¿Se puede contarnos un poco más al respecto? sí, en ese libro yo relato las conexiones que he tenido en vida, que me llegaron muy a fondo, como por ejemplo Chamanita López Torres, de una familia importante de Goya, de doña Armanda Ambrosetti de Sí. Beltrán y de otras familias conocidas que tuvieron de alguna forma incidencia en los momentos importantes del diario accionar de la ciudad de Goya. Sí. Gregorio, ¿y qué más Sí, puede contarnos con respecto al libro? ¿Alguna vivencia como para remitirnos a ese lugar, a ese momento?
Bueno, también me hizo muchísimo bien el contacto que tuve con don Tocho Pando, por ejemplo, a quien le gustaba mucho escuchar y a la vez aportar ideas sobre todas las vivencias de la ciudad, Sí, en especial de las familias conocidas. sí. De allí salió una cantidad de anécdotas y relatos que fui tomando, aportando a la vez para que el relato sea realmente, digamos, efectivo y un relato absolutamente cierto. Claro. En esa forma yo les puedo contar, si usted me pregunta en especial de alguien, no hay problema, ¿no? Sí. Me encantaría que nos cuente alguna anécdota como para hacer más atrapante la entrevista, no sé, algo de sus vivencias. Y bueno, mire, lo que recuerdo es, por ejemplo, de doña Armanda Ambrosetti. Era una señora que quedóse viuda al poco tiempo de haberse casado con un joven de Bellavista, empresario, Antonio Beltrán. Sí, Entonces esta señora dedicó su vida y sus bienes para el bien de los pobres y de los niños, fundamentalmente de los viejecitos. Ahí recuerdo que yo vivía prácticamente frente al domicilio de ella y más de una vez me decía, acompáñame, Goyito, que vamos a visitar al asilo. Y allí fue impresionante ver, por supuesto que ella un par de días antes recorría los comercios de Goya solicitando una bolsa de harina, una bolsa de arroz, golosinas para los niñitos sí, huérfanos. Y cuando llegaba al asilo de Goya, en realidad era emocionante, hasta llegar a las lágrimas, ver esa cantidad de niñitos de 7, 8, 9, 10 años corriendo, sí, abrazándola, luchando por tener el abrazo de esta dama sí. y llorando a veces de emoción, quien le regalaba todo lo que tenía, desde comidas, Qué golosinas lindo. y un dinero importante que ella aportaba mensualmente Sí. para que el asilo de chicos y de viejecitos tenga, digamos, un final feliz ahí en la zona. Qué hermosa anécdota. Gregorio, y si podemos remitirnos un poco en el tiempo, ¿usted qué puede contarnos de nuestra querida Goya? Yo también soy goyana, así que tengo mi corazón puesto ahí, por más de no estar actualmente, así como usted. ¿Qué puede contarnos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles eran las costumbres, no sé, de acá a 40 años atrás? ¿Qué, qué cambió en Goya? Bueno, 40 años en realidad es muy poco tiempo. Un vasito de agua. En realidad yo puedo contarle de Goya Sí. bastante, de la ciudad de Goya. Bueno, ya que me pide, le digo muy rápido. Tengo entendido por dichos familiares y por la historia real de que Goya devino, en cierto modo, en la época en que doña Gregoria Morales y Alegre, doña Goya, Sí. vino desde la zona de Saladas con su marido, recientemente casados en el año 1761 en la iglesia de Saladas, vinieron a vivir en la zona de Goya. No era Goya, por supuesto, estaba Claro. Santa Lucía y un baldío tremendo en estos campos. Allí se instaló esta señora, tuvieron hijos, 5 hijos, todos varones. Y nacieron los Olivera, por supuesto, formando las primeras familias de lo que fue lo que fue Goya, digamos. Sí. Bueno, en realidad, bueno, perdón. No, por En favor, realidad, tenemos todo el en tiempo. realidad, la ciudad de Goya se fue conformando con el aporte de toda esta gente que vivía allí, más la gente que venía desde afuera, desde el norte, desde el sur. Algunos venían directamente desde Europa. Sí. Así, con los años, las décadas, por supuesto los siglos, porque hacen un poco más de 200 años que ocurrió esto, Goya se transformó en ciudad. Pero, ¿qué pasaba?
los goyanos, por algún motivo, decidieron ser personas estudiosas, laboriosas, y conformaron una sociedad sumamente importante dentro de lo que era el país. Le estoy hablando todavía 1860, 1870, cuando la patria nacía. De ahí continuaron las pequeñas industrias, ¿verdad? Sí. El tabaco, las pieles que sacaban de los lugares inéditos, pieles que iban a Europa y se pagaban con libras esterlinas. Empezó a entrar dinero fuerte, dinero en libras y dinero de la zona general de Europa. Gregorio... Entonces Goya fue aumentando su nivel, tanto comercial como industrial, sí. Y también en el nivel, digamos, de gente preparada. Sí. Tan es así que en las estancias, que yo me acuerdo, todavía yo tengo 86 años, en las estancias de algunos conocidos de mi padre, algunos familiares, por ejemplo, habían pequeñas bibliotecas, nunca faltaba un piano en la estancia de aquella época. Después se fue perdiendo, no sé por qué. Sí. Habían pianos, y sobre todo una gente muy capaz. Así nacieron las instituciones de Goya, el Club Social, el Teatro Elsa, ¿verdad? Elsa fue mi prima hermana, Elsa Correa. Correa Gutiérrez era mi prima hermana. Sí. Así que yo sé por el papá de ella, mi tío Mancio Correa Gutiérrez, sé perfectamente cómo se inició todo, cómo hicieron y cómo les costó llegar a eso. Gregorio, lo que usted mencionaba hace un ratito, que bueno, que ha sido una casta de gente estudiosa y demás, y que ha comenzado en ese momento de la historia a irle muy bien a la ciudad de Goya, ¿es ahí cuando comienzan a llamarla la Petit París o en qué momento se da esto? Es allí, en realidad no se sabe con ciencia exacta la fecha, pero una cantidad de hechos fundamentales, el teatro, los movimientos comerciales, el contacto justamente con la ciudad de París y con Madrid, un poco antes, cuando salieron los famosos quesos de Doña Goya, que inundaron esas ciudades, Belisario Roldán, que estuvo en Goya cuando se inauguró, se reinauguró el Teatro Elsa, ya por 1916, Belisario Roldán, y todo eso ha hecho que de a poco, o tal vez en algún momento, se decidió decir o imponer el nombre de la ciudad, Goya, la ciudad, la Petit París. Qué impresionante. Pensar que Goya, el primer teatro municipal del país, la verdad impresionante, y qué impresionante lo emprendedora también de esta señora Doña Goya, ¿no? Sí, señora. Bueno, Doña Goya estuvo bastante tiempo antes del teatro. Fue una gran emprendedora que nunca se dio cuenta siquiera de lo que iba a llegar a ser esto. Ella lo hacía como cualquier ser viviente que vivía, trabajaba y trataba de adelantar. Pero el teatro vino bastante tiempo después, que también fue un emprendimiento enorme, el teatro que se comenzó a llevarse a cabo allá por 1873, comenzó a hacerse el teatro de Goya, el teatro Elsa. Y es decir, ya tarde, es el teatro más antiguo del país. Después vino el Teatro Colón y el Teatro de Córdoba. Impresionante. Me encanta, Gregorio, poder charlar un poco de todo porque, bueno, nos ven a través del canal de YouTube de distintos puntos del país y del mundo también, porque por suerte estamos haciendo entrevistas también a personalidades como usted, pero internacionales. Entonces, me gustaría contarle un poco a la gente qué es para usted lo que identifica a Goya más allá de la pesca mundial del surubí. ¿Con qué se encuentra un turista cuando llega a la ciudad? ¿Qué nos identifica? Mire, yo pienso que las partes edilicias de la ciudad, si bien son normales, no tienen nada en particular, nada en especial. En realidad, lo que identifica
al goyano es que siempre honraron a sus antepasados ilustres, de una u otra forma. Y de esa forma se honraron a sí mismos. Es decir, Claro. el saber que estamos en un pueblo que nació prácticamente de la nada, porque Goya nunca fue fundado. Claro. Se adelantó y se especializó, digamos, como una ciudad importante dentro de las letras y dentro de la economía del país. Entonces la gente que viene dice, bueno, Goya, ¿qué es lo importante en Goya? La forma en que el goyano, el paisano, los recibe, los atiende, y de allí nacen las grandes e importantes anécdotas que hicieron, digamos, que le dieron identidad a la ciudad de Goya. Para mí es eso. Gregorio, ¿algo más que quiera contarnos? ¿Algo que me haya olvidado de preguntar? ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, en realidad no estoy, digamos, entero como hace unos años para poder relatar tantas anécdotas y tantas cosas ciertas que pasaron por mi vida, por mi larga vida. Pero, de todas maneras, he escrito estos libros que están a disposición de quien quiera, y en este momento, en unos meses, estoy terminando tal vez el último libro que pueda escribir en mi vida, que se trata de doña Gregoria Morales y Alegre, de la vida y la pasión de esta dama de Goya, que yo la tengo muy definida, como le digo, por esa cantidad enorme de gente, de parientes y de amigos viejos de mis tíos, que fui siempre escribiendo, por supuesto, y siempre guardando para algún día tener esta posibilidad sobre la ciudad de Goya y nuestra gran dama, que fue doña Gregoria. Qué hermoso libro vas a escribir. Bueno, ya te tuteo, Gregorio, porque la verdad que un placer hacerte esta entrevista y un gran estima también por la pasión, por los libros, por relatar y por recordarnos en estas hojas, bueno, a nuestra querida Goya. Dios mediante podamos verte presentando el año que viene, ya en la próxima Feria del Libro, este libro de Gregoria. ¿Por qué no? ¿Vos decís que ya puedes tenerlo terminado? Creo que sí, estoy ya en las últimas partes, digamos, del libro, que me ha costado muchísimo. Tengo más de 10 años haciendo entrevistas y, digamos, yéndome al Paraguay, donde tuve algunos datos importantes. En Salada he estado varios años muy cerca de todo lo que aconteció, por supuesto que con grandes personajes como historiadores, como le dije, como el doctor Acuña, el doctor Acuña, que fue un gran escritor y un gran historiador, de donde saqué mucho. Pero fundamentalmente de las familias que de una u otra forma, nietos y bisnietos, que han quedado como testigos totales y perfectos de esa época de nuestra vida. Qué lindo, Gregorio. Bueno, esperemos, como decíamos, que ya esté listo este libro para la próxima edición de la Feria del Libro en Goya, entonces puede presentarlo, y por supuesto que la invitación formal a través de este programa a presentar su libro también en Cata de Libros. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo. Como te digo, no pude desplegar todo lo que sé y porque no estoy del todo preparado físicamente, con mi edad que me tira un poquito. No, para Pero nada. agradezco muchísimo, no sabes cómo, y se den cuenta que estoy a disposición de ustedes para esto y para cualquier otro dato.